Buenos días a todos. Hoy tengo el placer de tener a mi lado a Carmen Cerecero, que es una muy joven investigadora y además una muy joven empresaria con mucho empuje, que en estos tiempos que corren es doblemente de agradecer. Ella es doctora en Ciencias Químicas, hizo la tesis en la Universidad de Santiago de Compostela y a raíz de todo su trabajo de investigación pues ha hecho una apuesta fuerte, importante, arriesgada, pero seguro que va a tener éxito porque con lo que trabajan es algo muy interesante y que yo creo que va a tener una gran repercusión. De hecho, ahora vienen de Japón, de la feria de Nanotech, presentar sus productos y bueno, pues agradecerles doblemente el esfuerzo porque después de este jet lag y un viaje largo hoy están aquí con nosotros y nos van a contar pues un poco de todo lo que hacen y todo lo que aprenden a hacer. Así que muchas gracias y cuando quieras. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero quería agradecer a don Ignacio Pastor por habernos invitado a estar hoy aquí con todos vosotros. Lo que voy a explicar es la fabricación y puesta en marcha de la tecnología de producción de fibras monocristalinas de alúmina y de cómo se creó la empresa Neoker, que es un spin-off del Instituto de Cerámica que pertenece a la Universidad de Santiago de Compostela. Primero haré una breve introducción de lo que es el Instituto de Cerámica de Galicia. Es donde se desarrolló toda la investigación que voy a presentar ahora y cuál es su función. Hablaré de los monocristales, los whiskers, composites, me centraré en el mecanismo de vapor líquido sólido y el método que se patentó en el año 1999 que se basa en ese método. Hablaré de cómo pudimos aumentar la producción para un volumen determinado y cómo se escaló el procedimiento utilizando un horno más grande. Explicaré un poco la caracterización de los whiskers o fibras obtenidas mediante análisis morfológico, químico y mecánico y explicaré las primeras pruebas que hicimos con composites metálicos y las fibras obtenidas. Para terminar, hablaré de cómo se creó el spin-off Neoker y un poquito de la puesta en marcha de la producción de las fibras que ahora mismo estamos en ello. Bueno, el Instituto de Cerámica de Galicia, cuyo director es Francisco Guitián Rivera, es un instituto mixto que pertenece al ámbito de la Universidad de Santiago de Compostela. Está respaldado por AFICEGA, que es la Asociación para el Fomento de la Investigación Cerámica en Galicia. Se autofinancia hasta el 90%. Está distribuido por los siguientes porcentajes: a través de fondos FEDER un 19%, de formación un 25%, de proyectos de I+D hasta un 32% y AFICEGA un 14%. El resto pertenece a servicios tecnológicos. Esta es una cifra que responde a un ejemplo del año 2005, los ingresos que tuvo el instituto, que es 1.200.000 euros. Los proyectos en los cuales se trabaja pues son bastante variados. Hay proyectos de Plan Nacional, proyectos PETRI con CEDETI, proyectos europeos, I+D de la industria, I+D de la Xunta y sobre todo I+D de contratos con empresas. Ahora mismo el instituto tiene 102 publicaciones en revistas, 24 patentes, 14 tesis doctorales y 3 spin-offs. Las spin-offs, aparte de esta que es la nueva que estamos creando, tiene una de biomateriales que se llama Keramat, que también está en Santiago, y una que se dedica, es Indeval, que se dedica a residuos sólidos. Bueno, se define monocristal como aquel sólido cristalino cuya disposición atómica es perfecta y todas las celdas de unidad están colocados de la misma forma en la misma dirección. La mayoría de los sólidos cristalinos son policristales, están formados por diminutos cristales con distintas orientaciones cristalográficas y delimitados por lo que se denomina límite de grano. Por el contrario, un sólido amorfo es aquel que tiene todos los átomos totalmente desordenados. En la naturaleza existen monocristales, por ejemplo podemos ver aquí un monocristal de cuarzo, cuya estructura, su hábitat cristalina es consecuencia de la estructura interna. Pero también estos monocristales se pueden hacer
artificialmente. Su crecimiento es difícil porque requieren de condiciones bastante extremas, pero si no tienen impedimento para que pueda crecer, este se ordena de la manera del material que vaya a crecer. Por ejemplo, esto es un monocristal de silicio, crecido artificialmente, o estos son monocristales artificiales de zafiro. Aunque aparentemente son dos monocristales distintos, lo que comparten es su estructura interna, que es la de un monocristal. Un tipo de monocristal es el que se denomina whisker. Se caracterizan por tener una dirección de crecimiento preferente. También se le denomina monocristal uniáxico. Las características generales que tienen es que tienen crecimiento cristalino perfecto, tienen unas excelentes propiedades mecánicas, una relación de aspecto elevada, que es el cociente de la longitud entre el diámetro, y son de pequeño tamaño. En la imagen azul podemos ver, son whiskers crecidos en una dirección axial. Y en esta micrografía aquí abajo son whiskers de óxidos de zinc, donde se puede apreciar la relación de aspecto, que es elevadísima. Además, los whiskers de alúmina tienen una estabilidad química muy buena, porque no se deterioran frente a ácidos y bases fuertes, y una alta estabilidad térmica, debido a que el punto de fusión del corindón es 2000 grados centígrados. Hay muchos procedimientos para obtener crecimiento cristalino de materiales cerámicos, pero muy pocos que se dedican a obtener monocristales de fibras monocristalinas de alúmina o whiskers de alúmina. Entre ellos podemos destacar el método Grochalski, el autollenado de tubos capilares o a través de un calentamiento por láser. Estos dentro del crecimiento cristalino a partir de un fundido. Hay otros ejemplos, por ejemplo, a partir de en fase vapor. Podemos destacar la deposición vapor sólido o deposición vapor líquido sólido, que es en el que me voy a centrar porque es el que se basa en nuestro procedimiento. Cuando la presión de vapor de las especies gaseosas que se generan es menor que la requerida para una deposición generalizada, estas se localizan en lugares de nucleación. O sea, el monocristal, si crece en una sola dirección, se denomina whisker. Si este procedimiento requiere de una fase líquida, estaríamos hablando de una deposición vapor líquido sólido. En este caso se forma una gota en la cual se disuelven las especies gaseosas que se generan, se disuelven y reaccionan en esa gota, se saturan y precipita el compuesto del cual va a formarse el whisker. Bueno, los whiskers tienen muchísimas aplicaciones, los whiskers de alúmina tienen muchas aplicaciones industriales, por aguantar muy altas temperaturas, pues se podrían utilizar para hacer mantas, papeles, tableros resistentes e ignífugos. Son para aislantes de alta temperatura, barreras térmicas, juntas de expansión, etc. Se podrían utilizar para cubiertas para cables eléctricos. Por su estabilidad química se puede utilizar para filtros para líquidos o gases corrosivos a altas temperaturas y sobre todo para materiales de refuerzo en composites. Dentro de ellos podemos destacar los composites de matriz cerámica, pues por ejemplo en herramientas de corte, armaduras avanzadas o componentes de automoción y aeroespacial. Dentro de los composites de matriz metálica se podrían utilizar en discos de freno, pistones para motores y también componentes de automoción y aeroespacial. Los composites son materiales multifásicos que tienen en sus propiedades una combinación significativa de las propiedades de las fases que lo constituyen. Están formados por una fase continua denominada matriz, que esta puede ser polimérica, metálica, cerámica, y una fase de refuerzo, que puede ser partículas, whiskers o fibras continuas. Dependiendo del refuerzo que vaya a tener el composite, este adquiere unas propiedades u otras. Por ejemplo, si el composite está reforzado por partículas, las propiedades son isotrópicas, es decir, que son independientes de la dirección en la que son medidas. Si por el contrario está reforzado con fibras, pueden ser anisotrópicas o isotrópicas. Para que sea efectivo el composite, debe de existir una transferencia de carga de la matriz soportada al material de refuerzo. Entonces esta matriz, esto depende del tipo de matriz, que sea dúctil, elástica, por ejemplo,
y de la interfase, es decir, de la unión que exista entre la fibra y la matriz, entre el refuerzo. Por ejemplo, si unimos una fibra con una matriz metálica, esa unión debe ser fuerte y no debe existir una reacción entre ellos. Y en el caso de un refuerzo de fibra con matriz cerámica, esa unión debería de ser débil. Bueno, en el año 1999 se patentó en el Instituto de Cerámica de Galicia un procedimiento que consiste en la obtención de fibras monocristalinas de alfa-alúmina por deposición vapor líquido sólido. Esto dio lugar a un trabajo, es la tesis de mi compañero y socio Víctor Valcárcel. Este procedimiento es muy sencillo, consiste en depositar arena de sílice sobre un crisol de alúmina y sobre ella se ponen en contacto hilos de aluminio. Todo ello se introduce en un horno de tubo y conectado a uno de los extremos una bombona de gas argón y otra a un borboteador. La temperatura es en un rango de entre los 1300 y los 1500 grados centígrados y un tiempo de permanencia sobre 3 horas. Este método, como decía, se basa en el método de vapor líquido sólido. En nuestro caso, se forma y se produce una formación y condensación de una fase líquida en forma de líquido, que en este caso es el silicio, que proviene de la reacción entre el aluminio y la sílice. Se generan las especies gaseosas necesarias, como el SiO y el Ale2O, que reaccionan, se disuelven en la gota, precipitan y se forma alúmina precipitada que va a crecer en forma de whisker. Este procedimiento tenía un inconveniente, que es la escasa producción. Esto dio lugar a otro trabajo, que es mi tesis doctoral, y que consiste, pues en un principio, lo que pensamos fue en aumentar la temperatura por encima de los 1500 grados, así se formarían más especies gaseosas y como consecuencia se formarían más fibras. Pero esto no fue así. Cuando empezamos a hacer los primeros ensayos, al aumentar la temperatura por encima de 1500 grados no salían fibras. La hipótesis manejada es que alguna de las especies que era necesaria para el crecimiento se hacía inestable, con lo cual teníamos que hacerla estable. Como solución adicionamos metales que se mantuvieran líquidos en el rango de interés y que también no fueran ni tóxicos ni fueran caros. Uno de los metales que probamos fue el níquel. Aquí podéis ver en el gráfico cómo se representa los centigramos de los whiskers de alúmina obtenido frente a la temperatura. Hicimos ensayos sin níquel y añadiéndoles, por ejemplo, un 20% de níquel, y se puede ver que el níquel ofrece un efecto beneficioso a cualquier temperatura, pero que a 1550 grados centígrados, si no añadimos níquel apenas aparecen fibras, pero sin embargo cuando añadimos un 20% pues crece notablemente, ese efecto es notable en la producción de las fibras. Una vez que sabemos que el níquel funciona, lo que hacemos es probar diferentes cantidades para conseguir un óptimo de producción, un óptimo en cuanto a la cantidad de níquel añadido. Entonces hacemos diferentes pruebas con 10%, 20%, 50% y nos damos cuenta que el óptimo está alrededor de un 20% de níquel. Todos estos ensayos los hacemos a temperatura constante de 1550 grados. Podemos ver que aunque añadamos más cantidad de níquel, no se produce más fibras. Esto es debido a que se obtiene la presión de vapor en el equilibrio de níquel. Por más cantidad que le añadamos al sistema, la especie gaseosa no se va a ver incrementada. Otra forma de añadir el níquel al sistema es a través de su óxido. Este reacciona con el aluminio y se reduce y tenemos el níquel metálico. De la misma manera hacemos ensayos para obtener un óptimo de porcentaje de óxido. También probamos con otros metales, por ejemplo el cobalto o su óxido, y tiene resultados similares, aunque un poco peores. El análisis morfológico de las fibras obtenidas, podemos ver en esta imagen microscópica que tiene una relación de aspecto muy elevada,
que su estructura cristalina es perfecta, es hexagonal y pertenece a la estructura cristalina de la alúmina, y podemos ver que en el extremo de cada fibra está la gota, que es la que determina que el proceso es efectivamente VLS. El análisis químico a través de la microsonda EDS efectivamente nos revela que en la fibra solo existe aluminio y oxígeno y que en la gota se concentran todas las demás sustancias, pues el silicio, el níquel, todas las demás impurezas. Otra forma de visualizar los elementos que contienen los whiskers es a través de los mapas EDS. Aquí también se puede ver que en la fibra solo tiene oxígeno y aluminio y sin embargo en las gotas aparece el níquel. Medimos las propiedades mecánicas a través de un ensayo de tracción simple y conseguimos evaluar, esto es una media, de la resistencia tensil que puedan tener nuestros whiskers obtenidos, y resulta que tienen más de 6 gigapascales. Una vez que tenemos el escalado del procedimiento a un volumen dado, lo que hacemos es cambiar de horno, probar con un horno más grande y ver si realmente funciona el procedimiento. El horno el cual se probó es un horno de atmósfera controlada, denominado de pared fría. Tiene una cámara revestida de un aislante cerámico, son fibras de alúmina, porosa. Y pues al principio nosotros los ensayos los hacíamos en una bandeja cerámica, colocando la mezcla del níquel con la sílice y poniendo los hilos de aluminio encima. Pero nos llevamos la sorpresa que no funcionaba el procedimiento. Entonces pues, fue un problema grande que tuvimos que resolver, y es que le afectaba la humedad de la cámara del horno. Entonces, conforme fuimos estudiando los problemas que se nos fueron apareciendo, pues resulta que aparecían debido a esa humedad, aparecían unos cristales que les hemos denominado arbustos por su forma. Conforme iban avanzando los días, conseguimos eliminar esa humedad y conseguíamos formar las fibras de alúmina. No me voy a centrar mucho en este tipo de cristales. Estos arbustos está patentado y publicado en revistas internacionales, pero no me voy a parar mucho en ellos porque ahora mismo no es mucho de interés. Los hemos caracterizado y fundamentalmente tienen corindón, aunque tienen algo de mullita y cristobalita. Otro de los problemas a resolver es el material de enhornamiento, porque no cualquier material es capaz de resistir altas temperaturas por encima de los 1500 grados centígrados y sobre todo que no interaccione con el procedimiento en sí. Nos hemos probado muchísimos materiales, pues por ejemplo los bandejas de supercarburo de silicio de 1900, que por temperatura resiste muy bien, pero sin embargo nos encontramos con el problema de que interacciona con nuestro procedimiento. El carburo de silicio reacciona a altas temperaturas y bajas presiones de oxígeno, reacciona con la sílice y se forma un CO que interviene en nuestro procedimiento por el aluminio, impidiendo que se formen las fibras de alúmina. Las poquitas fibras que aparecieron las analizamos y comprobamos que efectivamente hay carbono en esas fibras, aparte del aluminio y el oxígeno. Otro material que probemos y que sí resulta válido son bandejas, por ejemplo, de mullita. En este caso, pues sí conseguimos formación bastante homogénea de fibras monocristalinas de alúmina. El procedimiento es el VLS. El aluminio reacciona con la sílice para formar el silicio, es la fase líquida. Se forman especies gaseosas, que son el Al2O y el SiO, que reaccionan y precipitan, se saturan esa gota, precipitan y forman las fibras de alúmina. El análisis morfológico de las fibras, efectivamente, crecen de forma uniaxial, tienen una estructura cristalina perfecta, y la gota en el extremo que determina que el procedimiento es el vapor líquido sólido. El análisis químico, pues a través de la microsonda EDS,
pues revela que efectivamente, que sí, que en la fibra está compuesto de aluminio y oxígeno, y en la gota se concentra todo lo demás, todas las demás impurezas. Pues una vez después de todo este estudio, de intentar aumentar la producción para un volumen dado, añadiendo la adición de metales, después cambiando de horno e intentando adaptarse a la geometría de ese horno y solucionando todos los problemas que eso acarrea el escalado, solucionando el problema de la colocación de los aluminios, de los hilos de aluminio y del tipo de bandeja a utilizar, pues conseguimos un ciclo que pueda ser, que en ese momento era bastante óptimo, que consistía en mezclar un 90% de sílice con un 10% de níquel. Los hilos de aluminio los separábamos 1 centímetro y el ciclo térmico es a 10 grados centígrados por minuto hasta 1550 grados centígrados durante 3 horas. Esto todo en flujo de gas argón, y conseguíamos por bandeja 2 gramos. Es decir, conseguimos una escala de pasar de miligramos y centigramos a 2 gramos por bandeja. Las primeras pruebas que hicimos, pues, era importante evaluar el potencial que podían tener las fibras obtenidas, pues hicimos unas primeras pruebas en colaboración con el CENIN, concretamente con Marcela Liebrich, y se utilizó matriz de aluminio, un 6061 T6, reforzado con un 10% en volumen de whiskers de alumina. Todo ello se mezcló en unas condiciones en un molino planetario. La mezcla se encapsuló y se extruyó a 400 grados centígrados. Y obtenemos un material compuesto de una barra de 8 milímetros de espesor con 1,6 metros de longitud. El análisis morfológico de este composite, pues esto es en las imágenes de la izquierda. Podemos ver los cortes transversal y longitudinal de ese composite. Aquí vemos que el aspecto es bastante homogéneo, que no hay ningún aglomerado, incluso se puede ver alineamiento de los whiskers en la dirección de extrusión. En las imágenes de la derecha es un corte transversal de un corte próximo a la fractura. En ella sí que podemos ver que hay, aparte de los whiskers, se forman precipitados de níquel, silicio y de sílice. Y todo ello estas partículas están con zonas de cohesión con la matriz. También se apreciaron fracturación de esos whiskers. A temperatura ambiente, sin embargo, a 300 grados, tanto los whiskers como las partículas de níquel, silicio y sílice aparecen decohesionadas. El efecto de la molienda fue muy importante porque hemos reducido bastante el tamaño de los whiskers. Tuvimos al final, estos son unos histogramas con los cuales representamos el porcentaje de volumen de los whiskers de alumina frente a su relación de aspecto, y vemos que un 45% tiene relación de aspecto mayor que 10, pero el resto fue reducido a partículas. Ese tamaño de partículas la mayoría son menores de 2,5 micras cuadradas, y los whiskers tienen de longitud entre 10 y 30 micras y diámetros de 1 a 3 micras. En los ensayos de dureza, pues aquí representamos la dureza Vickers frente al tiempo de envejecimiento a una temperatura, y podemos ver, si comparamos el material compuesto con el material monofásico, vemos que endurece un 20% más, sin embargo tiene envejecimiento acelerado. Comparando el material con nuestro material compuesto con el material monofásico, vemos que tiene mayor resistencia, alto límite elástico y una buena elongación. Eso tanto a temperatura ambiente como a alta temperatura. Cuando lo comparamos con otros refuerzos similares, con partículas o con fibras, otro tipo de fibras, vemos que a temperatura ambiente la resistencia tensil es mayor, pero sin embargo, cuando aumenta la temperatura, ese nivel de refuerzo es menor. Esto es debido fundamentalmente a que los whiskers se han reducido la mayor parte a partículas, aparte de los precipitados que teníamos de las impurezas de la gota de la fibra.
Bueno, todo esto es un estudio de desarrollo de la tecnología que se realizó en el Instituto de Cerámica de Galicia y vimos que esto podía tener una explotación comercial, entonces pues nos decidimos pasar al terreno, constituir Neoquer e intentar comercializar el producto. Hicimos un estudio de mercado y entonces vimos que en el mercado existen fibras de alúmina, pero son policristalinas. Nuestra ventaja fundamental frente a ellas es que nosotros no tenemos, nuestras fibras no tienen ausencia de crecimiento no tienen crecimiento de grano, porque es un monocristal perfecto, tienen alta resistencia térmica, muy buena estabilidad química y su resistencia es mucho mejor, la resistencia mecánica. Frente a otro material que existe en el mercado y que se está ya utilizando, son los whiskies de carburo de silicio. Son whiskies parecidos a los nuestros, pero sin embargo son de otra composición química. Nuestra ventaja de nuestro producto es que tienen una estabilidad química en ambientes de corrosión, pero muchísimo mayor, porque nosotros presentamos una fibra osídica y estos whiskies son no osídicos, con lo cual en ambientes donde esté vapor de agua, sobre todo, o oxígeno, se deteriora, entra en la estructura y reacciona, con lo cual disminuye sus propiedades mecánicas, en nuestro caso no. Bueno, todo este trabajo que he explicado anteriormente pues dio lugar, se concluye en 6 publicaciones en revistas internacionales con alto índice de impacto, son revistas Material Letters, en Advanced Materials, el Journal de la Sociedad Cerámica Americana, dio lugar a 2 tesis doctorales, que es la de Víctor y la mía. Tenemos 4 patentes, 3 nacionales y 1 internacional. Ahora mismo tenemos un contrato de transferencia de tecnología cedido a Neoquer, y poseemos un know-how que no está divulgado, evidentemente ni en las patentes ni en las publicaciones. Eso nos garantiza que esto pues, tengamos mayor protección del producto. Bueno, fuimos premiados en el 2003 por un programa de Uniemprende que organiza la Universidad de Santiago de Compostela. Y a raíz de ahí constituimos la empresa y a través de Empresa Concepto, que es un programa de la universidad, desarrollamos el proyecto y lo hacemos empresarial. Nos ayudan a estudiar la viabilidad de este proyecto. Entonces, una vez nos ubicamos virtualmente en la incubadora de empresas llamada Uninova, que pertenece también a la universidad, y bueno, para hacerlo real, digamos, para poder producir necesitamos financiación. Entonces lo que hicimos fue recurrir a las ayudas del CEDETI, concretamente en la iniciativa Neotec. Nos aprobaron un préstamo de hasta 400.000 euros, analizaron el proyecto, lo vieron viable y nos aceptaron un préstamo de hasta 400.000 euros, pero con la condición de que buscásemos una financiación propia, privada. Entonces recurrimos a Unirrisco y Uninvest, que son 2 entidades de capital riesgo. Unirrisco son creadas por la Universidad de Santiago de Compostela. Unirrisco representa entidades a nivel de Galicia y Uninvest a nivel nacional. Con todo este apoyo pudimos realizar el Startup Net Neoquer, el inicio. Ahora mismo tenemos también ayudas del IGAPE, que es el Instituto Gallego de Promoción de Empleo, tenemos ayudas de la Xunta de Galicia y del Torres Quevedo. Nos situamos en un polígono que se llama Novo Milladoiro, que es un polígono industrial cerquita de Santiago de Compostela, está a 5 minutillos. El grupo de Neoquer que lo formamos pues es Víctor Valcárcel, que es doctor en física, es Jesús Piñeiro López, que es economista, el profesor Francisco Guitián Rivera, que es el director del Instituto de Cerámica, las entidades de Unirrisco y Uninvest, que son las entidades de capital riesgo, y yo misma, que soy doctora en química. En el año 2007
recibimos el premio ENISA de 25 aniversario. Es un premio, recibimos el primer premio nacional a la innovación dentro del área de tecnología industrial y de los materiales. Y este premio competimos, bueno, había 250 proyectos, pero nosotros competimos con 50 dentro de nuestro sector. El premio fue metálico, fueron unos 75.000 euros. Hace un par de semanas recibimos una muy buena noticia, es que nos invitan a participar en un evento que es el World Best Technologies, que se realiza en Texas el 23 de marzo de este año. Nos seleccionaron como la más prometedora tecnología internacional y pues tenemos que presentar el proyecto frente a inversores y a entidades de diferentes empresas, y nosotros competimos pues estamos por aquí, competimos con 6 empresas estadounidenses y una rusa en el sector de materiales, en nuestro sector. Bueno, pues nosotros tenemos un nuevo producto, por lo tanto tenemos una nuevísima compañía. Claro. En enero del 2008 pues, preparamos las instalaciones para poder ubicarnos. En mayo del 2008 instalamos el horno, es el equipo que tenemos para producir las fibras, y en septiembre del 2008 empezamos a producir. Y hoy estamos aquí. Este diseño no corresponde exactamente a la planta que tenemos, pero es para que veáis un ejemplo de cómo es. Las dimensiones son mayores, ahora tenemos 500 metros cuadrados, pero bueno, se distribuye de manera de 2 o 3 salas. Tenemos una zona donde almacenamos las materias primas, tenemos una zona de producción donde se sitúa el horno y un laboratorio donde hacemos la limpieza de las fibras, la preparación del producto para envasarlo, el producto terminado. El esquema del proceso pues también es sencillo, pues eso, tenemos la zona de almacén de las materias primas, otra zona donde las preparamos las bandejas y las mezclas, la sala de producción donde se producen donde está el horno, lo cargamos y producen las hornadas, retiramos la hornada de cada día y lo envasamos el producto. Este es el proyecto que presentamos en su día al CEDETI y consiste en 2 etapas. La primera etapa, una duración de aproximadamente unos 15 meses, que consistía en poder instalar el horno, ponerlo a punto, producir un ciclo por lo menos al día, ajustar todas las variables de producción, desarrollar y estudiar los materiales compuestos que se puedan hacer con las fibras producidas y hacer pruebas de prototipos con las fibras, a la vez que empezamos a buscar los nuevos clientes. Ahora mismo estamos en la segunda etapa, que estamos empezando a comercializar este producto, a ver que estamos buscando nuevos los clientes. Claro. Buscamos socios industriales, tenemos que desarrollar aplicaciones y como no, pues hacer un escalado a producción según un mayor escalado, porque ahora mismo tenemos una planta de demostración en la que pues, producimos suficientes fibras para hacer pruebas, pero en función de la demanda pues tendremos que crecer. Entonces pues, estamos también en proceso de estudio de ese crecimiento, si compramos más hornos como el que tenemos o nos vamos a un horno ya continuo de grandes dimensiones. Eso lo tendremos que ver en función también de la demanda que vaya a tener nuestro producto. Aquí podéis ver el horno, es el motor de todo. Este horno no existía en el mercado, lo tuvimos que diseñar conjuntamente con la empresa alemana que nos lo ha fabricado y tiene especificaciones muy ajustadas al proceso de fabricación. Bueno, pues como ves tiene 2 mesas intercambiables, el horno está aquí arriba y tiene una válvula de sobrepresión, de control de sobrepresión de gas y sobre todo tiene un sistema de enfriamiento acelerado
que lo que hace es apurar los enfriamientos, porque normalmente los hornos tardan muchísimo en enfriar y este tiene un sistema que hace que el horno enfríe mucho más rápido. Tuvimos que preparar la sala donde se vaya a instalar el horno. No es que el producto no es tóxico, las fibras no son tóxicas, pero sí se recomienda una limpieza en el ambiente. Entonces, lo que hicimos fue instalar un sistema con lamas verticales que lo que hacen es generar una depresión en la sala y evita que salgan las partículas al exterior de la nave. Además tenemos unos motores con unos filtros EPA que lo que hacen es impulsar aire del falso techo de la nave, los filtran por esos filtros y entra siempre aire limpio. A su vez se recircula por la depresión generada el aire a través de este módulo con filtros EPA que tiene dentro y también limpia la habitación. Esto nos garantiza que siempre está el ambiente limpio de pequeñas partículas que puedan volar en el ambiente. ¿Cómo producimos? Es muy sencillo. Preparamos las bandejas, las cargamos a modo de unas encima de otras, como si fueran estanterías, y ocupando toda la capacidad de la cámara del horno que tenemos. Ahora mismo podemos meter sobre unas 100 bandejas aproximadamente. Como os decía antes, nosotros lo que tenemos es una planta de demostración, porque hay que probar el producto, hay que ver cuánto se puede producir, si este producto funciona, si se comercializa bien. Entonces, ahora mismo estimamos una producción de 50 kilos al año. Es suficiente porque los materiales con los cuales, si se utiliza como refuerzo, pues lleva poquita cantidad, pues un 10% en una pieza, un 10, un 15% en peso. Entonces, al final no es mucha cantidad la que necesitas para hacer esas pruebas. Y bueno, nosotros tenemos dos vías. Por un lado, pues intentamos comercializar el producto vendiéndolo y no nos dicen dónde se va a utilizar. Por ejemplo, las primeras ventas que las hicimos a finales del año pasado fueron a Estados Unidos. Es una empresa que no nos quiso decir para qué lo van a utilizar, pero en su página web tienen como proveedores a la NASA, a la Armada. Bueno, pues tienen empresas importantes que nos interesan bastante, pero no nos quieren decir para qué se utiliza. Y la otra vía que buscamos es la vía que nos interesa bastante, es la de colaboración con empresas, con centros de investigación, poder hacer proyectos, desarrollar nuevas aplicaciones y realmente ver el potencial que tiene la fibra en los materiales. Entonces, pues aquí os pongo la página web que tenemos con el correo. Si alguno os interesa, pues podéis contactar con nosotros. Y esto es todo. Muchas gracias. Sí, desde el punto de vista económico, ¿cómo se compara producir este material con materiales alternativos? ¿Es un material con mucha difusión o está reservado a aplicaciones muy concretas que usen poca cantidad de estos fluidos? Sí, más bien es lo segundo que dices. Es un material que ahora mismo nosotros producimos caro. Ahora mismo es caro porque producimos a un poquita cantidad, es un material nuevo. Pero sin embargo solucionaría aplicaciones muy concretas, utilizando poquita cantidad, pues, por ejemplo en los pistones, o en las cubiertas de las naves espaciales, que se invierte bastante. Son aplicaciones en las cuales el dinero a veces no es tan importante como solucionar un problema grande. Y ahora, por ejemplo, los materiales que se están utilizando pues son más económicos, pero también tienen propiedades inferiores. Nos solucionarían determinados problemas que nosotros sí podríamos hacer. Ahora mismo el producto es caro porque tenemos poca producción, pero nuestra intención es abaratar costes y evidentemente los podremos hacer con un horno continuo, porque el gasto fundamental es
son los ciclos del día que tienes que tender el horno, subirlo a 1550, volverlo a bajar, al día siguiente lo mismo. Entonces eso es un gasto que puede ser evitable. Si lo hacemos continuo, podremos llegar a producir toneladas al año a un coste de las fibras que se utilizan ahora mismo con propiedades inferiores. Sí, un segundito. Os voy a pasar el producto, más o menos, para que has comentado que son fibras monocristalinas. Me imagino que si es hexagonal, pues crece en la dirección del eje que es el basal, me imagino. El eje que sale de las fibras. Crecen en el eje C, no en el eje basal. Sí. Nosotros tenemos... ¿Eso lo podéis controlar? Se controla el proceso, tenemos... exactamente no lo podemos controlar, pero con unas determinadas condiciones salen la mayoría hexagonales y con ese crecimiento. O sea, ofrecemos un producto que es bastante homogéneo, aunque tiene algunas fibras que son policristalinas por el medio, pero la mayoría son monocristalinas. Crecen sobre un sustrato, que sí que es basal, ese sustrato, se deposita la gota y ya crece. Una vez que se deposita la gota sobre el sustrato, el crecimiento va a ser de posición vapor líquido sólido en dirección del eje C, que es el uniaxial. Me refiero que el eje de la fibra es el perpendicular al plano basal. Sí. ¿Cómo se comparan? ¿Has comentado que has medido la resistencia a la tracción? Sí. ¿Has medido el módulo? ¿Cómo se compara con el carburo de silicio? No hemos medido el módulo de Young, hemos medido la resistencia tensil y nos dieron valores superiores a los 6 gigapascales y no han roto. Es que ese valor desde el punto de vista, por ejemplo, de refuerzo, sí, no es decir, pasado un cierto valor, cuando lo refuerzas con un metal, el metal es muy inferior. Entonces, es decir, el valor que realmente interesa en las fibras es el módulo elástico que tiene. Todos esos parámetros los tendremos que mirar, sí. Probablemente este es están dependiendo de la dirección del eje que miras, de una estructura cristalina. Tendrás impurezas también, afectarán. Porque creo que es un poco inferior al carburo de silicio. La alúmina policristalina está en torno a 340 gigapascales. La monocristalina. No, en policristal. Policristal, ¿dónde está? Generalmente cuando tienes whiskers de carburo de silicio, que están orientados en el eje también 1, 1, 1, los cristales es cúbico centrado, el módulo elástico es el más alto. Sí, bueno, ya depende del eje que estás midiendo. Sí, aquí va en el eje. Pero aquí tampoco puedes alinear cuando haces el material compuesto, porque tendrás probablemente un promedio similar. Porque sí que el módulo es el teórico de la alúmina, porque al ser un monocristal responde, además no tiene impurezas prácticamente. Entonces el hecho sí que es el módulo teórico de la alúmina en la dirección C es menor que el del carburo de silicio, pero claro, este material no pierde sus propiedades. El carburo de silicio se oxida exteriormente y se descascarilla, entonces al final esas propiedades teóricamente mejores no son al final las que deben ser, ¿no? Y la ventaja de que sea en el plano C es la ausencia de planos de deslizamiento justo en esa dirección. Entonces, aunque suba la temperatura, la resistencia tensil permanece, lo que no le sucede, por ejemplo, si está crecido en la dirección basal, ¿no? que son las otras fibras que nosotros intentamos evitar, que a veces no salen tan bien, pero intentamos siempre controlar para que sean solo estas, las del eje. Sí, de todas maneras, las fibras, o sea, yo antes hablé que tenían impurezas, pero quiero explicarlo. Lo que es en sí la fibra es un monocristal completo de alumina, no tiene ninguna impureza. Las impurezas se concentran en la gota, que es lo que determina el crecimiento. Esa gota, al finalizar el proceso, la limpiamos con ácidos, entonces se elimina. Hicimos un estudio de mezclas de ácidos, conseguimos eliminar esa gota, con lo cual solo queda la fibra monocristalina, no va a tener impureza. Sí. ¿Tenéis idea de la conductividad técnica que tenéis? ¿O no? No la hemos medido, pero es la de la alumina. Es muy aislante. Es muy aislante, sí. Al ser un monocristal puro,
Pues todas las propiedades son las de la lúmina. Pero son las propiedades de la lúmina. La propiedad es de la lúmina, de la lúmina. Entonces, estas aplicaciones de tipo térmico, eléctrico, no se han pensado, son mecánicas. No, Lo que se ha pensado, ¿no? No, también se pueden pensar, sí, también se ha pensado, se pueden utilizar para recubrimiento de cables eléctricos, para aislantes Para de aislar baterías. cables. Perdona. Para aislar cables. Sí, eso sería un muy buen aislante eléctrico, un muy buen aislante térmico, porque se podría utilizar en cualquier aplicación, porque es la de la propiedad de la A ver si me explico. Estamos viendo la posibilidad de que, por ejemplo, en aluminio Sí. se pudiera hacer un disipador bueno de calor para potenciar la industria del peltier. Habría posibilidad de mejorar mucho, tipo fibra de carbono, un poco más conductividad que la fibra de carbono. La fibra, lo que es la fibra, la conductividad para buscar una disipación, no un aislamiento, sino una disipación del calor en una dirección. Pues yo pienso que igual no. Probablemente no. No. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias.